En este vídeo introduciremos los logaritmos. Como veremos, el cálculo de logaritmos está muy relacionado con las potencias. Así, si tenemos que a y b son dos números reales mayores que 0, siendo a distinto de 1, entonces se define el logaritmo en base a. Eso de base suena a la base de una potencia. De b, recuerda que a esta a se le llama base, se define el logaritmo en base a de b como un valor x que tendremos que calcular y será el resultado del logaritmo, tal que, y observa cómo obtenemos una potencia igual a un número. A elevado a x, lo que decíamos de que el logaritmo estaba relacionado con las potencias, igual a b. Entonces observa que calcular el valor del logaritmo, que es x, es resolver esta ecuación exponencial, que a veces podremos hacer de cabeza y otras veces pues tendremos que plantear la ecuación exponencial. Repetimos, logaritmo en base a de b será un valor x, la base pues la escribes como base, aquí lo tienes, de forma que este a elevado a x te da igual a b, ¿vale? Si por ejemplo si queremos calcular el logaritmo en base 2 de 8, llamamos esto x, entonces la base elevado a x te da igual a 8 siempre, y esto es una ecuación exponencial muy sencilla que sabemos calcular. Tendríamos que 2 elevado a x sería 8, que es 4 por 2, que es 2 por 2 por 2, o sea 2 al cubo, igual a potencias de la misma base se igualan los exponentes, x igual a 3. Luego x será el resultado del logaritmo, como puedes ver al principio. Por lo tanto, obtenemos que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. O por ejemplo, si nos dicen calcular el logaritmo en base 3 de 9, bueno, fíjate que el logaritmo es ¿a qué número tengo que elevar 3 para obtener 9? 9 es 3 por 3, es 3 al cuadrado. Luego, ¿a qué número tengo que elevar 3 para obtener 9? A 2. Eso lo podríamos haber hecho como hemos hecho de cabeza. O si te dicen ¿cuánto vale el logaritmo en base 5 de 25? ¿A qué número tenemos que elevar 5 para obtener 25? Al cuadrado, a 2. Luego esto vale 2. O sea que hay logaritmos que se pueden hacer de cabeza. Por ejemplo, imagínate ahora que te piden que calcules el logaritmo en base 25 de un quinto. Entonces diríamos, ¿a qué número tengo que elevar 25 para obtener como resultado un quinto? Bueno, pues no me sale directamente, pues tranquilamente llamas esto x, donde siempre la base elevado al x te tiene que dar el un quinto. Hay que calcular de aquí x. El 25 este que tenemos aquí, pues 25 es 5 por 5. Bien, hacer la decomposición en factores primos, te quedaría 5 elevado a 2, que es 25, ahora elevado a x igual a 1 partido 5. 1 partido 5 lo puedes poner como 1 partido 5 elevado a 1, y eso es 5 elevado a menos 1. De aquí tendremos 5. Potencia y potencia se multiplican en los exponentes, elevado a 2x igual a 5 elevado a menos 1. Luego 2x te quedaría igual a menos 1, de donde x te quedaría menos un medio. Por lo tanto, obtenemos que el logaritmo en base 25 de un quinto es menos un medio. Sencillo, ¿eh?
Bueno, no es que sea sencillo, es que es prácticamente resolver una ecuación exponencial. Vamos a presentar más ejemplos. Vamos ahora al logaritmo en base 1/2 de 8. ¿A qué número tengo que elevar 1/2 para que me dé 8? Bueno, pues no me sale de cabeza. Entonces, le llamas a esto x. Entonces siempre la base 1/2 elevado a x te queda igual a 8. 1/2, 1 partido 2 elevado a 1. O sea, 2 elevado a menos 1, que es 1/2 elevado a x, sería igual a 8, que es 4 por 2, que es 2 por 2 por 2, 2 al cubo. De aquí obtenemos potencia se multiplican los exponentes, 2 elevado a menos 1 por x menos x, igual a 2 elevado al cubo. Igualdad de potencias de la misma base se igualan los exponentes, menos x igual a 3, luego x sería igual a menos 3. X será el valor que queríamos calcular, es el resultado del logaritmo. Luego tenemos que el logaritmo en base 1/2 de 8 te queda igual a menos 3. Y vamos a hacer más logaritmos. Ahora vamos a incorporar raíces y vamos a calcular el logaritmo en base 3 de raíz cuadrada de 27. ¿A qué número tengo que elevar 3 para obtener raíz de 27? Pues no lo sé. Le llamas x y entonces de aquí se tiene que la base, que es 3 elevado a x, es igual a raíz de 27. Puedes descomponer en factores primos 27. 27 es 9 por 3, que es 3 por 3 por 3, 3 al cubo. Luego tendríamos raíz cuadrada de 3 al cubo. 3 elevado a x sería igual, ahora la raíz de índice, raíz cuadrada de índice 2. 3 elevado a 3 medios. Una igualdad de potencias de la misma base se igualan los exponentes, x igual a 3 medios. Este sería entonces el resultado del logaritmo. Logaritmo en base 3 de raíz cuadrada de 27 sería igual a 3 medios. Bueno, pues vamos a por nuevos ejemplos. Ahora vendría el ejemplo 7. Donde calcularemos el logaritmo en base 1 partido de 25, un poco enrevesada la base, pero bueno, así practicamos, de 1 partido de la raíz cuarta de 125. De cabeza esto no lo sé hacer, le llamas x, entonces ecuación exponencial 1 partido de 25 elevado a x sería 1 partido raíz cuarta de 125. Ya sabes que 25 es 5 al cuadrado. Elevado a x sería igual a 1 partido raíz cuarta de 125. Si quieres descomponerlo en factores primos, es impar, no es divisible por 2. 1 más 2, 3, más 5, 8. Luego 125 no es divisible por 3. Acaba en 0 en 5, luego es divisible por 5. 125 entre 5 te queda 25, que es divisible por 5. 25 entre 5, 5, 5, 1. Luego te queda 5 al cubo. De aquí, pues, en primer lugar, en la parte izquierda, 1 partido 5 al cuadrado lo puedes poner como 5 elevado a menos 2. Eso elevado a x. Sería igual a 1 partido 5 elevado a 3 cuartos. En la parte izquierda tendríamos potencia de potencia, se multiplican los exponentes, 5 elevado a menos 2x, igual a 1 partido 5 elevado a 3 cuartos, 5 elevado a menos 3 cuartos. Igualdad de potencias de la misma base se igualan los exponentes. Menos 2x sería igual a menos 3 cuartos. Este menos 2 está multiplicando, pasa dividiendo, o sea, multiplicando el denominador, x sería igual a menos 3 partido de 4 por menos 2 menos 8.
Menos entre menos más, 3 octavos. Luego ese logaritmo en base 1 partido de 25 de 1 partido raíz cuarta de 125 nos queda igual a 3 octavos. Y seguimos con dos nuevos logaritmos, los últimos, un poco más sencillos incluso. El 8 sería el logaritmo en base 10 de 100. Entonces, esto sería, ¿a qué número tengo que elevar 10 para obtener 100? 100 es 10 por 10. Luego, ¿a qué número tengo que elevar 10 para obtener 100? A 2. No hace falta hacer nada. Por ejemplo, si te dicen ahora, en el último ejemplo, calcula el logaritmo en base 10 de raíz cúbica de 0,01. Esto no lo sé de cabeza, entonces le llamamos x. Se tendría que la base, que es 10 elevado a x, sería raíz cúbica de 0,01. 10 elevado a x sería ahora 0,01. Esto es lo mismo que, ya sabes, 1 partido de 100, que es 1 partido de 100 es 10 al cuadrado. Y esto es 10 elevado a menos 2. Luego tendremos raíz cúbica de 10 elevado a menos 2, que es 0,01. De aquí, 10 elevado a x sería 10 elevado a menos 2 tercios. X sería igual a menos 2 tercios. Entonces ya tenemos el valor de x, que sería el valor del logaritmo. Logaritmo en base 10 de raíz cúbica de 0,01 te quedaría menos 2 tercios. Bueno, si alguna vez has estudiado logaritmos, es posible que los logaritmos en base 10 te los hayan escrito sin escribir la base. Esto significa, cuando no se escribe la base, que son logaritmos en base 10. Se suele hacer en educación secundaria, sin embargo, en universidad no se hace así, y por lo tanto yo no lo voy a utilizar así. Yo voy a especificar en logaritmos en base 10 la base, o sea, yo no utilizaré esto de aquí. De hecho, esto en universidad se escribe cuando tenemos logaritmo neperiano, logaritmo en base el número e. Nosotros al logaritmo neperiano lo escribiremos de esta forma. Es la habitual, ln. No vamos a escribirlo con log, aunque eso sí que se hace en la universidad, porque es la base natural. No escribimos log por no confundir, pero cuando te escriban esto de aquí, esto significa logaritmo en base el número e de z. ¿Qué es el número e? Bueno, el número e se puede ver como el límite de una sucesión, 1 más 1 partido por n elevado a n, a que se aproxima 1 más 1 partido por n elevado a n cuando n es muy grande, y esto es un número irracional que vale aproximadamente 2,71. Nunca acaban sus cifras, nunca hay un periodo, es un número irracional, no puede expresarse como una fracción. Entonces estos logaritmos son muy importantes por diversas razones, son los conocidos como los logaritmos naturales, y bueno, pues se pueden calcular ya logaritmos de estos. De hecho, en la calculadora hay una tecla para calcular logaritmos en base 10, que se escribe en algunas de ellas como log simplemente, L o G significa logaritmo en base 10 en las calculadoras científicas, en muchas de ellas, y también aparece otra tecla LN, referida al logaritmo neperiano. Se pueden calcular con la calculadora. Por ejemplo,
nosotros primeros ejemplos no los vamos a hacer sin la calculadora. Si te piden que calcules el logaritmo neperiano de elevado al cubo, ya sabes, esto es el logaritmo en base al número e de elevado al cubo. Y esto sería, ¿a qué número tengo que elevar e para obtener elevado al cubo? Pues claramente a 3. O si te piden que calcules el logaritmo neperiano de 1 partido e al cuadrado, logaritmo en base el número e de 1 partido e al cuadrado. Bueno, podremos escribir la ecuación exponencial, no lo vamos a hacer, simplemente vamos a trabajar con esto que tenemos dentro del logaritmo neperiano. Logaritmo en base al número e, 1 partido e elevado al cuadrado sería e elevado a menos 2, es otra forma de hacerlo. Y entonces, ¿a qué número tengo que elevar e para obtener e elevado a menos 2? Pues claramente a menos 2. O por ejemplo, si te piden que calcules el logaritmo neperiano de la raíz cúbica de e, bueno, pues razonamos de la misma forma. Esto lo podrías poner como logaritmo en base al número e de esto lo elevas a 1 el e. Entonces, si escribes esto con exponente fraccionario, tendríamos e elevado a 1/3. Entonces, ¿a qué número tenemos que elevar e para obtener e elevado a 1/3? Pues claramente a 1/3. Pero como digo, también tenemos una tecla, la calculadora, para calcular logaritmos neperianos. Imagínate que te piden que calcules el logaritmo neperiano de 5. Pues eso es lo que tienes que hacer con la calculadora, ln5, y te queda 1,609437912. Esto es todo lo que me da la calculadora. Bueno, también tienes esto para hacer los logaritmos en base 10 con la calculadora, con otra tecla. Imagínate que te piden logaritmo en base 10 de 7. Pues entonces utilizas esa tecla y te queda 0,84509804. Esto es todo lo que da la calculadora. Bueno, cada caso pues redondea según corresponda. Entonces que tienes la opción para calcular logaritmos en base 10 que se llaman logaritmos decimales y también logaritmos neperianos usando la calculadora. Y para los otros logaritmos pues no tienes teclas, porque claro, tendrías que tener infinitas teclas, una para cada base de logaritmos. Después veremos cómo se puede realizar un cambio de base para calcular cualquier logaritmo utilizando la calculadora, pero eso posteriormente. Ahora ya simplemente vamos a remarcar algunas cuestiones. La primera de ellas es que en la definición del logaritmo hemos dicho que a la hora de calcular el logaritmo en base a de b, tenemos que AB eran mayores que 0 y A es distinto de 1. Bueno, ¿por qué no se considera la base que sea 1? Pues porque entonces los logaritmos no tienen sentido en muchos casos. Imagínate, por ejemplo, que te dicen que calcules el logaritmo en base 1 de 2. Entonces esto sería igual. ¿A qué tengo que elevar 1 para obtener 2? Pero eleve a lo que eleve 1, 1 multiplicado por sí mismo te da 1. Siempre vas a obtener resultado 1. Nunca vas a obtener 2. Luego esto no existe. Por eso no se plantean logaritmos cuya base sea 1. Por otra parte, ahora vamos a ir a esto, a que b tiene que ser mayor que 0. O sea, tú no puedes calcular logaritmos de números negativos o 0. O sea, cuando te plantee el logaritmo en base a de b, este b tiene que ser mayor que 0. Veamos algunos ejemplos que ilustrarán por qué esto tiene que ser así. Imagínate que te piden que calcules el logaritmo en base 2 de menos 4. Entonces esto sería, ¿a qué tengo que elevar 2 para obtener como resultado menos 4?
Si quieres pones aquí x, entonces 2 elevado a x igual a menos 4. Pero ya hemos estudiado la función exponencial. 2 elevado a x siempre te va a dar como resultado algo que es mayor que 0. Luego, no tiene sentido 2 elevado a x igual a menos 4, no tiene solución. O sea que logaritmo, de la misma razón, cualquier logaritmo de un número negativo en cualquier base no va a tener sentido. Esto no está definido. O por ejemplo, si te dicen logaritmo en base 2 de 0. Por la misma razón, si llamas esto x, 2 elevado a x es igual a 0, pero la función exponencial, como sabes, nunca toca el eje x, nunca vale 0. No. Tampoco tiene sentido un logaritmo de 0. Por lo tanto, cuando estudiemos la función logarítmica, vamos a tener que su dominio va a ser desde el 0, sin incluir en 0, porque no podemos calcular logaritmos de 0, hasta más infinito. Esto lo veremos posteriormente.